Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver qué nos trajo Konami después del mantenimiento. Terminó como una hora y media antes, más de lo normal. Para algunas regiones, porque para otras terminó como en 5 horas y otros dura siempre las 6 horas. Vamos a empezar porque tenemos cositas. Comenzamos con el buen inicio de sesión, reiniciamos semana. Tenemos una nueva campaña de Pitch is Yours Campaign, donde tenemos 100 monedas, anótale, 100 moneditas, un potenciador, una ficha de posición y nos faltó la habilidad Konami. Esta campaña se va hasta el 11 de marzo, ¿ok? O sea que todavía tienes margen por ahí. Si se te pierden 2-3 días donde no inicia sesión, pues no va a pasar nada, vas a estar obteniendo las 50 monedas. También chicos, acá esta es mi cuenta región Japón. Nos dieron por ahí un tirito, ¿no? En la J-League de 100 años, ¿no? Vamos a revisarlo ahorita. Estos son eventos de clasificación. No recuerdo si es del Borussia o de qué evento es, pero ahorita lo revisamos. Tenemos a Vieri, Cristian Vieri, ahorita todavía entrenamiento, fichas de habilidad, porque sí le faltan algunas, no muchas. Y aquí hay una ventaja, que por las primeras 500 monedas, o sea, el primer tiro de 500 monedas en lugar de 900, te van a dar 10 jugadores. ¿Qué significa esto? Pues que solamente lanzas 500, te dan 10 y a partir de ahí son de 100 o de 900. Es una caja de 50 jugadores, pero es una caja trampa. Te lo digo porque yo tuve que vaciar. Me tocó vaciar. Si no estuviste en directo, aquí te voy a bajar esta captura, ¿ok? Esta es mi cuenta principal, hermano. Pero igual, también gracias a Juan Venegas que nos regaló un super chat. Y con eso pues logramos comprar algunas ofertas que ahorita vamos a pasar a verlo. Pero cuidado, A ver, es verdad que son 50 jugadores, pero te puedes gastar 4.500 monedas, ¿no? O 4.000, porque te dan los primeros de 500 y después si tiras de 900, pues te va restando. Yo lo único que te puedo decir es de que pruebes suerte si tú quieres. Ahorita te doy mi opinión cuando lo esté entrenando, ¿va? Tenemos un aviso por acá en la parte de arriba. Bueno, tiene que ver con la habilidad nueva, la del ¿qué? Attack Trigger, el cual ya le modificaron en la descripción, pero es lo mismo prácticamente. Vamos a tirar mi penal. Creo que ayer la fallé, ayer lo tiré a la derecha, por lo tanto soy terco, necio y aferrado y la vamos a volver a fallar. Dios mío, hermano. Dios mío, qué falladera en esta cuenta japonesa, loco. Bueno, no actualizaron la cajita del Daily Box. A ver, la próxima semana comienza una nueva fase, por lo tanto puede ser que ahora sí, porque ya quedan muy poquitos, pero bueno, ya veremos. Vamos a ver los eventos. Mira, ojo, este solamente es para cuentas región Japón. Simplemente tienes que picarle aquí, aceptamos los términos. No te va a aparecer para ninguna otra región. Hay varios rounds, mira, por ahí round 1, round número 2 y round número 3, el cual round número 3 va a comenzar hasta el día 12. Y si vemos los detalles, pues quiero ver lo que me van a regalar. Es como el Championship Club Event ¿no? Sí, mira, aquí tenemos 50 moneditas. No sé si sea gol de oro o algo así. Y en estos por acá, pues no me dice los detalles, loco. O sea, quería ver yo cómo es que podemos obtener a ese jugador. Pues ya hice la traducción y en efecto, solamente los primeros 20 lugares, o sea, los 20 jugadores que queden en el round número 3 en el ranking, van a estar obteniendo a este jugador épico, el cual pues Konami te puedes quedar con él. No lo voy a jugar yo, o sea, quedar entre los 20 en un evento japonés donde hay un montón de nivel, la veo muy imposible para mí. Pero bueno, por si tenía la duda, Maca, ahí está, primeros 20 lugares. También tenemos este evento Aichi Nagoya, el cual pues también igual, ¿no? De desafío y todo ese rollo. A ver, vamos a ver de qué se trata. Konami, ¿por qué no pones este tipo de eventos para todos? Regala un jugador épico, un jugador Showtime ahí normalito, no pasa nada. En este caso dan 3 fichas de habilidad, sí, muy bien, por ese lado me gustan las fichas de habilidad. Por acá tenemos también ficha de habilidad y 50 monedas, o sea, ¿te fijas? ¿Por qué no lo pones para todos y que la gente tenga algo que jugar? El round número 3 hasta el 5 de marzo, por lo tanto este se desbloquea primero que el anterior y ahí ya está, nada más. Aquí no hay ningún truco, no hay ninguna recompensa extra, solamente las que estás viendo ahí. ¿Qué te cuesta para todos? El Championship Club Event del Inter, el cual ya va a estar disponible más tarde, chicos, en unas horas. Bueno, en mi caso, como eres cuenta región Japón, va a estar disponible en una hora más, porque ahorita son como las 3 de la mañana cuando estoy grabando este video. Y en tu caso probablemente sea la 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la tarde, dependiendo de tu país, ¿no? Entre más del lado de Sudamérica, pues más tarde es. Eventos contra la Com.
Tenemos varios. Este que tiene que ver con la temática de la nueva campaña, bien, potenciador y ficha de posición me sirve, ficha de habilidades me sirve también. Y aquí tenemos apertura gratis en los jugadores de la Champions, Player of the Week, ahorita revisamos. Te mencioné el video de las predicciones que ojalá que pusieran un evento separado si es que venían de la Champions, y en efecto afortunadamente tienes 2 jugadores gratis aquí. Si tú eres free to play lo tienes que jugar, si eres pay to win, mi hermano, juégalo, lo puedes despedir, aunque hay jugadores interesantes, ahorita lo revisamos. Y esta es la Liga Española. Bueno, este se renueva hasta el día domingo, donde va a estar llegando un contrato de 5 estrellas. Contra otros usuarios solamente hay un evento, 3 fichas de habilidad y 50 monedas. A ver, si hacemos más o menos cuentas, tienes 100 por iniciar sesión, sí, en 2 semanas, lo sé. Tienes otras 50 aquí, y si tienes cuenta región Japón, mi hermano, pues tienes otras 100 monedas ahí, ¿no? ¿Por qué no lo pones para todo, Konami? Vamos a la parte de divisiones. Ya te he mencionado que casi no he jugado aquí todavía. Me falta esta semana. Vamos a llegar a División 1 para poder obtener a ese De Gea, porque ya nos quedan pocos días, mi hermano. El día 4, estamos hablando como dentro de una semana, se terminan las divisiones. De este jueves que viene a... Sí, el jueves que viene ya se termina. Madre mía, pues me tengo que poner las pilas. Vámonos a la tiendita porque tenemos ofertas. Y sí hay ofertas para todos. Todas las plataformas, tanto Steam, que es en PC, y en PC también está Microsoft Store, Xbox, PlayStation, todos mobile. Mira, tenemos 3, las cuales tienen duración de 13 días. No está nada mal, la verdad. Por ahí eso todavía le queda bastante tiempo, y esta es la tienda normal, ¿ok? Esta es una parte. La otra parte está en Coda. ¿Y cómo le hago para comprar en Coda, Calvo? Pues mira, eFootball Coda en lo que es en Google, y te vienes aquí en la primera parte, es la tienda oficial, ¿ok? A mí no me van a aparecer porque yo ya las compré durante el directo, pero si eres de mobile, Android, iOS, te van a salir, ¿ok? Repito, a mí no me salen porque ya las compré, pero si eres de Steam, solamente mobile y Steam está disponible en Coda, en lo que es en PC, en PlayStation y Microsoft Store y Xbox, es dentro del juego. Mira, y te aparecen estas ofertas. En mobile solamente creo que te aparece la de 2700 monedas, nada más. En Steam hay varias más, porque estas no te aparecen dentro del juego. Esa es la diferencia nada más, ¿ok? Para que lo sepas. Y si tú eres de las personas que pues normalmente recargan, pues ahí tienes esa opción. Con eFootball Point no llegó nada. La que sí se renovó normalmente, como cada semana, es la de GP. Aquí nos vamos a fichar lo que es potenciador, la ficha de habilidad. Siempre al final me termino fichándome la de posición. Tengo que vender jugadores porque aquí sí tengo un poco de GP. Pero bueno, ahí está, renovadita, y al menos a mí me sirve. Con esta nueva campaña tenemos un nuevo pase de campaña o centro de campaña en este lado. ¿Recuerda las 100 moneditas que vas a obtener en 2 semanitas? Bueno, súmalas, 100, más aparte lo de los eventos. Esta semana son 100, la próxima son otras 100. Van 300, ¿ok? Y aquí vas a poder obtener otras 300 monedas en total durante las 2 semanas. Esta semana solamente puedes obtener 150, las cuales las vas a estar cambiando pues en lo que juegas partidos, ¿no? Por cada 50 Calvo Points vas a ir canjeando. Al final vas a obtener todas las recompensas, no te preocupes, aquí está el total. Pero nada más para que sepas que esta semana solamente vas a poder obtener 150 Calvo Points, fue lo que me dijeron. Creo que te da 12 Calvo Points por cada partido. Así que vele sumando y listo, ya vas a obtener 150. Entonces, mi hermano, pues son algunas. Estamos hablando de 600 moneditas, ¿no? Por la campaña en 2 semanitas. Si tú te estabas completando para algún pack, algún director técnico que podría llegar la próxima semana, pues aquí hay semana de ahorro. Más aparte, si quieres darle un extra, tienen las ofertas, pero eso ya es opcional. Y también tenemos más objetivos por iniciar sesión, por jugar contra la Coma, eventos de tour, contra otros usuarios, etcétera, etcétera. Pues en total ahí estás viendo fichas avanzadas de habilidad y también potenciadores, que a mí me viene de maravilla. Y aquí más tarde, cuando se desbloquee, pues vas a también conseguir estas recompensas. En cuanto a los paquetes, ya no espero nada, al menos no de momento. Creo que más adelante, cuando se venga lo del mundial, por ahí el mes de junio podrían estar llegando, o quién sabe si Konami nos sorprenda con algún pack especial. Pero la próxima semana se viene probablemente un nuevo director técnico, porque se va Ronald Koeman. Puede estar llegando uno con enlace, tal vez contraataque largo, qué sé yo, con el estilo, pero espero que sea una buena opción.
Y llegó también con la nueva campaña un nuevo jugador, un Epic World Classic, Daily Free Draw se llama, donde te van a estar dando una apertura gratuita por cada día que inicie sesión. Son total 14 creo por inicio sesión. Ojo, no son acumulables, te los tienes que gastar igual cada día cuando inicie sesión o el transcurso del día, pero cada día se va a renovar. Sí se van restando los jugadores, creo que es como la caja de Olis, ¿te acuerdas? Que era Olis, ¿no? El Blitzcurler que salió. Es al azar, no está garantizado, pero son solamente 30 jugadores. Yo te recomiendo, si es que te salió el primer tiro, porque un montón de gente lo sacó al primer tiro, ahí está en X, mucha gente me estuvo etiquetando, que le agradezco mucho, pues ahorita lo vamos a entrenar también y vamos a ver fichas de habilidad y todo. Trae Willpower como habilidad especial. El Willpower es la de fuerza de voluntad, si mal no estoy, donde te va aumentando, digamos que la finalización, por decirlo así, cada vez que vas rematando a puerta en un total de 8 veces. ¿Ok? Ahí más o menos, por ejemplo, no sé si funciona así como tal porque no lo podemos ver, pero se supone que eso es lo que te dice la descripción de la habilidad. Que cada vez que vas disparando, por ejemplo, tiene 88 este señor, al siguiente tiro a lo mejor tiene 88.5, 89. Después sube a 90, 91, 92, 93, hasta que complete los 8 disparos y va aumentando, se supone, la finalización. Eso es lo que dice Konami, ¿va? Son habilidades fantasmas. Déjame en los comentarios si tú lo detectas. Bueno, ahorita vamos a hacer la apertura, nada más vamos rápido con un entrenamiento. Lo vas a usar en el evento de la Premier, por supuesto. Viene con el Liverpool para tu full Liverpool, excelente. Le puedes habilitar la posición de extremo izquierdo e interior. Y ahorita vemos también los potenciadores, doble toque. Ya opcionales, marsellesa, llamado por detrás y giro. De finalización creo que estamos perfectos, no le pondría nada más. De pase sí, pase primer toque, pase en profundidad. Y un extra sería el espíritu de lucha. Yo sí se lo pondría, pero ya lo dejo a tu decisión, ¿ok? Así que vamos a hacer la apertura y también vamos a ver entrenamientos. 1, 2, 3. Valió camote. Bueno, una vez que hice la apertura, la caja desaparece y mañana o más tarde, este día jueves, cuando inicie sesión, me va a aparecer otra apertura gratis más, simplemente iniciando sesión y ya está. Te repito, gástala, no son acumulables, ¿ok? Para que después, es que Calvo se me olvidó, es que pensé que se acumulaban. Nada, mi hermano, no se acumulan. Y te fijas, ya no aparece la caja. Entrenamiento para Dirk Kuyt, el cual es un extremo prolífico, pero si lo utilizas no recuerdo si de extremo mantiene el estilo de interior, ¿ok? Pero bueno, si lo utilizas de delantero centro y segundo delantero, pues se le va a desactivar el estilo, ¿ok? 103 con el autoasignar, Fabio Capello. Mira, por ejemplo, aquí tiene 88 de finalización. Se supone que cada vez que tú disparas a puerta, esa finalización tiene que estar aumentando. No sabemos cuál es el porcentaje que aumenta porque Konami nunca lo especifica. Puede ser que a lo mejor al llegar al octavo tiro, el jugador ya tiene 90 de finalización. O a lo mejor tiene 95. No lo sabemos, pero así funciona la habilidad. De entrada, pues no se ve nada mal. Defectitos es 87 de velocidad. Le falta un puntito de contacto físico y tal vez un poquito más de finalización. Es un poquito complicado de entrenar dependiendo si es que lo vas a usar de segundo delantero o delantero centro. Te dejo ese entrenamiento con agilidad, el cual me llega a 102, Fabio Capello, como lo puedes ver ahí. Y esta versión va más para extremo o interior. Tiene buena finalización porque solamente le dio 2 puntos, no necesita mucho. Por acá, actitud ofensiva, control regate, el pase, no tires pases. Recuerda que también le faltan las habilidades. Y en esta parte aquí muy bien, aceleración, potencia, sobre todo por la habilidad. Buena resistencia, por supuesto, y el equilibrio, pues tal vez ahí anda bien, pero para tener ese control y regate me hubiera gustado un 90, 88 de equilibrio. Esta versión de 102 con fantasista, esta ya va más para ser un delantero centro. Sí, le quitamos control y conservación, lamentablemente, pues para poderle dar la velocidad de aceleración en 90. Es que aquí es un dilema. Contacto físico y salto ya está bien, el cabezazo llega a 80 y esta versión, la cual es con instinto goleador, si funciona la habilidad, o sea, si en realidad le va aumentando esa finalización, se supone que en el transcurso de esos 8 tiros de la habilidad fuerza de voluntad, esta finalización debería llegar a 90. Yo solamente te lo dejo así, por si quieres mantener los valores por este lado, si no, le vas a tener que quitar velocidad o aceleración para darle el 90 de finalización. Recuerda, vas a tener 13 aperturas más. Si te sale, reinicia y a lo mejor vas a poder obtener más de uno, ¿no? A mí me pasó con Olis, que obtuve 2 Olis. Tuve suerte, pero no está garantizado.
Vamos ahora con Cristian Vieri. Aquí hay que hacer una apertura de 500 moneditas. Esta es una caja trampa como te mencioné, ¿ok? Ten cuidado. Si tienes buenos delanteros, no vayas por él. O si tienes monedas, prueba el de 500 y ya está. Además, lo vamos a hacer aquí, mira. Vamos a ver si nos sale, ¿ok? Si tienes buenos delanteros, solamente tiraría esta. Si no tienes buenos delanteros, tal vez podías probar suerte. Pero si no tienes buenos delanteros, probablemente no le inviertas dinero al juego, eres free to play y entonces te estás arriesgando a gastarte 4,000 monedas como yo me las gasté. Si te salen los primeros 500, qué bendición. 1, 2, 3. ¡Oh! Me salió como a mí. Ojo, ojo. No te dejes. Mira, no me tomes como referencia, ¿ok? A mí me salió, sí, ahí van a salir. Siempre le sale a los que no necesitan. La FIFPro tiene tocada o detectada tu cuenta. No, mi hermano, simplemente es suerte. Suerte. No porque me salió a mí significa que te va a salir a ti. Te puede pasar lo que me pasó en mi cuenta principal, la cual tuve que vaciar la caja. Ojo con eso nada más, ¿ok? Bueno, ya lo tengo. Vamos ahora a ver las habilidades y entrenamientos. Phenomenal Finisher o tiro al blanco, que es lo mismo. Zurdo, ojo, a mí se me fue el rollo, lo usé y lo puse en la derecha porque usé con Messi. Y tengo muchos, no sé, vamos viendo. Cazagoles, si le activas el segundo delantero, por ahí se les activa el estilo. Potenciadores, agilidad, movimiento sin balón, fantasista, instinto goleador, incluso le puedes poner hasta físico si tú quieres, ¿va? Doble toque, opcionales, marsellesa y amago por detrás y giro. De finalización estamos bien, sí. De pase sí le faltan. Pase primer toque, pase en profundidad. Y listo, eso es todo, mi hermano. Ya no necesita nada más. Vamos a ver entrenamientos. Tiene una media máxima de 104 con Fabio Capello. Este también es regularidad firme. El detalle con su pie, ojo a eso, la precisión y el uso. Sí tiene mal pase, honestamente. Y estadísticamente también es muy malo. Considera ese lado. Pero yo sí te recomiendo, por cierto, darle las habilidades que pase primer toque y pase en profundidad, ¿ok? Para tratar de compensar un poco ese lado. Así de entrada el autoasignar, pues simplemente tiene que ser un toro. Mide 1,86, pero se siente mucho más pesado, hermano. Pesa 82 kilos. O sea, se siente más pesado en el juego. ¿Va? Vamos con entrenamientos. Este llega a 104. Y te tengo varias versiones. Esta de 103 con instinto goleador, 103 de media, ¿ok? Y tenemos a Fabio Capello. A ver, lo esencial, actitud ofensiva, aquí ya le di más regate, más control y conservación, finalización 90 justito, cabezazo 91, súper rápido, con potencia, salto y contacto físico, una locura. Resistencia 85, le puedes dar delantero liberado si quieres que no se te canse. Mira, es muy fácil subirle lo que es el cabezazo y el contacto físico y salto. Por eso le puse así. Este es opcional, ¿va? Así, creo que así lo probé en el primer partido. Creo que lo usé como 3 partidos en directo. Esta versión, la cual es más como un killer, ya no tiene el 90 de regate, pero tiene mucha finalización, tiene el cabezazo, tiene el contacto, un salto aceptable, rápido, potente y resistencia. Se te cansa, dale delantero liberado. Y esta otra versión, la cual tiene más resistencia, va bien por arriba relativamente, aunque cuando yo lo probé, o sea, yo probé, no recuerdo si le di 88 de salto. Supongamos que lo entrené casi como esto. No me ganaba pelotas por arriba. En cambio, Lionel Messi me ganaba más pelotas que él. Cositas, no lo sé. Tal vez yo lo entrenaría así, de esta última forma, como te mencionaba, con instinto goleador, sin darle el 90 de cabeceo, sin darle el 85 de salto. Se siente como un Batistuta, el de la Fiore, no el hombre de área de Argentina. Así, se siente tosco, no se siente tan rápido, tan ágil, hermano. Por eso al final decidí no darle tanto control y regate, porque creo que no vale la pena gastar puntos ahí. Tampoco me gustó la parte del salto, que la verdad es que no me agradó del todo. Lo tengo que seguir probando, lo voy a seguir probando, por supuesto. Por algo, pues vaciamos la caja, ¿no? Y aquí me salió con 500. Si no tienes buenos delanteros, es una buena oportunidad, pero cuidado, cuidado. Si ya tienes muchos delanteros para la colección, para tu full Inter, para tu full Serie A, ahí tienes opciones. Continuamos con los Player of the Week. De la Champions, recuerda que tienes una apertura gratis. Doué, Gordon potenciado, Doué super refuerzo, remate primer toque para Anthony Gordon y entrada deslizante para Houston. Dentro de la caja, 5 jugadores potenciados en total. Y ahorita revisamos así los más interesantes. Y en otro video hacemos aperturas y hacemos la review completa. Al igual,
una apertura gratis aquí. Ese, bastante bien, espíritu de lucha. Eric García potenciado, me hubiera gustado sin potenciador, pero bueno, el cual trae pase primer toque. Milner potenciado con pase en profundidad, ¿ok? Y aquí, recuerda, un total de 5 potenciados. Ahorita te muestro también los más interesantes. Aparte de que vacié la caja de Vieri en directo, hice 2 tiros de 900. En el primero me salió Van Bronckhorst y en el segundo me salió Márquez. Lo siento, Varane, te vas a quedar ahí. Créeme, yo quería más a Varane que a Rafa Márquez, pero lo voy a dejar ahí. Es que si con 2 de 900 me salieron 2, la próxima es casi vacía de caja. Por eso lo dejo ahí. Los Winter Transfer se van el fin de semana, chicos. Ya te subí un video. Aquí me salió Joao Cancelo. Yo ya no voy a hacer aperturas. Ah, mira, aquí tenemos la cajita. Ah, es contrato selectivo de esta caja. Bueno, si tú no tienes cuenta región Japón o no tienes alguna temática de la liga japonesa, estos ni los voltees a ver, mi hermano. Aquí pues no hay nada que hacer. Son 40 jugadores, son 4,000 monedas. No creo que valga la pena gastarte ahí 4,000 monedas, pero seguro alguien, ¿no? Alguien va a querer. Aquí tengo el contrato selectivo. No los he revisado, pero lo más probable es que me vaya a fichar al único jugador que llegó del Yokohama Marinos, porque no veo ningún otro. Este es el único, mira. A este señor, Daya Tono, jugador de huecos. Me lo voy a fichar para mi full Yokohama Marinos y ya está. Aquí estos ni los voltees a ver. En el caso del manquito este, te queda una semanita para conseguirlo. 1 millón en mobile, 1 y 100,000 en consola y en PC. La próxima semana se vienen nuevos contratos designados y listo. Y esto también, esta cajita se va. Y esperemos a ver si se renueva la de los penales. Creo que hemos visto todo, así que vamos a ver los numeritos. Ya te di los numeritos ahí de Vieri, los entrenamientos, al igual también que Dirk. La verdad es que ojalá que salga, hermano. Creo que es un buen jugador. Sobre todo si eres free to play, yo le daría muchísimo la oportunidad. Fin de semana, se vienen jugadores de la liga francesa, la Ligue 1 McDonald's, donde tenemos a Greenwood, el cual se ve con números muy buenos. Después te voy a dar unas predicciones de los posibles niveles y potenciadores, ¿ok? Predicciones. Greenwood, jugador de huecos, trae habilidad de Acceleration Burst o acelerón explosivo. William Pacho, si tú eres ecuatoriano, deberías de estar obligado, mi hermano. Este William Pacho trae Bastión o Fortress, que es lo mismo, y el Aerial Force o Baluarte Aéreo, que es lo mismo. También, después vemos las predicciones. Endrick, cazagoles, ojito, 2 muy buenas habilidades. El Low Screamer y el Wall Power. Ojo con este señor. Recuerda, antes, por ahí el sábado, ¿no? Posibles niveles, posibles potenciadores y posibles entrenamientos. Revisamos los que creo yo que así por encima son los mejores Player of the Week. Ojo con este Henderson, ¿no? Todo en 90. Rico. No más que viene potenciado. Ese también, mira. Rico, ¿no? Jugador de huecos. Eric García, me hubiera gustado sin potenciador, pero bueno, viene con potenciador, está bien. Ansu Fati, que no se ve nada mal, esas en la manga. ¿Quién más? O'Reilly, que se ve ahí más o menos, ¿ok? Así nomás, por encima. Los de la Champions, ojo con este Oblak, pero tiene un defecto que a mí no me agrada. Bueno, le falta algo que a mí me agrada mucho y que no lo tiene. En el video por ahí te lo platico. Trippier, que no está nada mal. Ojo con ese Trippier. ¿Qué más, chicos? El señor Bensebaini. Cuidado, buenos números para mi full Borussia. Por ahí andan algunos jugadores de Galatasaray que también metió 2 jugadores de Galatasaray, cuidadito ahí. Anthony Gordon, que metió 4 goles, hermano. 101 con potenciador y viene como cazagoles. Puede ser una joyita este señor. De ahí Desiree Doué, que traías en la manga, y te dejo las estadísticas. Y Houston, si no tienes el Showtime o para tu full Real Madrid, pues ahí lo tienes, ¿ok? Así, listo, en otro video, aperturas, tier list y por supuesto ya la review completa. Ya los de la J-League, pues no tiene caso, hermano. Solamente me interesa a mí ver el de Yokohama Marinos, que es el que yo, pues me lo voy a fichar. Ahí está, mira, la verdad es que sí está, pues sí está malito, está feíto, pero es gratis para mi temática, excelente. Eso es todo por el video, chicos. Recuerda, Championship Club Event, nueva campañita, eventos para Japón, un épico que no vamos a poder sacar y todo ese rollo. Ojalá que te salga por ahí con el tiro gratis en el caso de Dirt, ¿no? Ofertitas de monedas, bien ahí. Ojalá que te salga Dirk. Por ahí, cuidado con Vieri, la cajita esa, ¿no? Tramposona, ofertitas de monedas. Vamos a estar regalando algunas ofertas de monedas, perdón, unas 1000, pero
en 5 personas. O sea, las de $1 ahí. Lo siento, son 260 monedas por cada persona, pero al menos algo. Por comentar y todo, yo les voy a avisar cuándo. Probablemente no va a ser este día domingo, porque apenas me ando recuperando. Tengo que entregar los regalos también del torneo de los miembros. Probablemente va a ser de este domingo al próximo, pero es antes de que se vayan, ¿ok? Así que no olvides dejar tu like, suscríbete, activa notificaciones, hypea el video y nos vemos a la próxima en un nuevo videito. Hasta luego. Bye, bye, bye.